Por lo tanto, yo había esta pregunta y digo, Marcel y Sabine Paca, ¿creéis que una parte de la crítica califica erróneamente al autor no textual? O sea, eso sería en principio, o sea, la fuerza que un crítico a veces sobre un espectáculo, vamos a decir, en proceso, en progreso o con expectativas de futuro, que es embrionario, la crítica es mucho más fuerte, es mucho más, se ceba mucho más o no. Eso sería, para cerrar con lo de la crítica, eso sería una pregunta que me gustaría que me contestarais brevemente. Y después una pregunta a ti, Marcel, muy personal. Digo, si hubieras actuado y escrito y dirigido texto teatro en catalán al uso y estuvieras, digamos, en una programación habitual, digamos, en el Lliure o en el Nacional, ¿te habrían dado el Premio Nacional de Teatro? Ay, no lo quiero. No lo quiero. No quiero, es que... Es una pregunta perversa, ¿eh? No la quiero. Porque es curioso como el Premio Nacional de Teatro... No quiero. Hay muchos creadores de los 80 que se lo merecen. Y se lo han dado a mucha gente que también se lo merecen, pero a muchas patums. O sea, es una reflexión también importante, ¿eh? O sea, los franceses, de golpe, son capaces de darle la Legión de Honor a la Raval y a cualquier, vamos a decir, radical de cualquier momento, de cualquier escena. Pero aquí estamos todavía con la patum, pero no solamente en Cataluña, sino evidentemente en el país. O sea, es grave, y yo en ese sentido se lo digo a Marcel, porque Marcel para mí sería un representante idóneo que en un momento determinado, o sea, no lo sé. ¿Dan pasta o qué? Con la pasta, sí, da algo de pasta, pero es importante. Es importante esa reflexión, el por qué tan pocos premios y tan poco reconocimiento, incluso de la institución, incluso del Instituto del Teatro, se da a esos creadores que dieron un gran impulso, evidentemente, a la historia escénica del país. Y eso a mí me conmueve y, evidentemente, hablando mal, como diría la Bordeta, me cago en la puta madre que los parió. Pero bueno. Sí, me gustaría comentar una anécdota muy divertida, porque es realmente triste, pero muy divertido, que es la laboral de Gijón. Eso también lo tengo escrito, pero bueno, dilo. ¿Lo quieres decir después? No, dilo, yo también lo diré. Es muy significativo. Eso será como un dogma, ¿no? Es que muy significativo y paradigmático. La laboral de Gijón hasta ahora, durante creo un periodo de 3 años, ¿no? Sí, 3 años o 2 años, ha sido llevada por Mateo Feijóo, que es un creador contemporáneo, un gran pensador, un tío que apoya mucho todo lo que significa las nuevas tendencias, nuevas formas de expresión aquí en el Estado español. Llevó la laboral, hizo una labor impresionante con la laboral, que es, digamos, el Teatro Nacional de Cataluña asturiano alojado en Gijón. Y después de 3 años, evidentemente, como era de esperar, no se han entendido con los poderes fácticos. Y adivinad quién es el nuevo director de la laboral, en sustitución de Mateo Feijóo. José Luis Moreno. Y sus muñecos. O sea, es impresionante. Esto es un poco la manera de pensar de este país en general, ¿no? Pero yo, no sé, yo para centrar el debate en los 80, porque es que hay un problema de modelo. Yo creo que hay un modelo... Era un comentario aislado. Tú no habías nacido. Es una referencia que yo hago más adelante sobre mercados. Sí, hombre, que Todavía estamos en el autor, todavía estamos en el autor y yo sigo. Dime. Es que para poder llegar aquí y ver cómo hemos sobrevivido, deberíamos hablar de esto. Pero como nacimos es otro tema. Sí, más adelante os hago una pregunta. Por eso. Os hago una pregunta que quiero... Aquí a lo mejor está aquí, A lo mejor está aquí. La sobrevivencia sería este tema actual. Más o menos las tengo las preguntas, No os preocupéis, dime. Antes hiciste otra pregunta en relación a la crítica y yo, una de las cosas que yo pienso que depende también de la actitud o como investigadora, hay una responsabilidad del crítico frente a... Y si esta responsabilidad se lo toma en serio o no. Me recuerdo los tiempos con Danat que durante, digamos, el proceso del trabajo había la posibilidad que el crítico incluso venía donde estábamos trabajando y estaba participando en el proceso. Hoy en día, si el crítico viene, se lo toma aquello que está sucediendo, digamos, en el espacio escénico, como producto, como final de algo, y escribe sobre ello, se marcha y va a su casa y hace su comentario, yo creo que esto no es una relación... no sé cómo decirlo, sí, efervescente o no sé qué. Sí, ¿Cómo vas a criticar algo si no sabes de dónde ha nacido? Sí. Y los parámetros hoy en día han cambiado de la creación. Entonces la creación no se puede medir con los mismos de los antes y menos con conceptos textuales. ¿No? Ya no existen estas columnas o de dónde parten, entonces
tiene una responsabilidad, hay que quebrar esta actitud o hay que quebrar esta relación y tiene que nacer otra relación entre lo que es el que viene a participar en el cómo se hace o cómo se genera o cómo se inventa, porque ya hoy en día incluso ya no solo es una discusión de lenguaje, sino cómo te inventas o qué preludios o qué a priori utilizas para crear. Entonces, si ahí ya empezamos a hablar y si se, digamos, calcan viejos esquemas o viejos parámetros sobre algo que no tiene ya nada que ver, entonces ya no funciona, ¿no? Hay como un intento fallido, ¿no? Bueno, como tengo unos acompañantes de mesa de viaje, digamos, muy activos y me están quitando parte del protagonismo, cosa que me parece bien, tengo una página que es parte de lo que han dicho ellos, parte de lo que hemos hablado, pero la voy a resumir y la vamos a centrar y así terminamos con lo que significaría el autor en relación del autor y la crítica, que era importante, posicionando ese concepto de autor o de la creación escénica, de las nuevas creaciones técnicas. Por lo tanto, hoy ya hacen una reflexión, así la cierro. Por lo tanto, hoy sí que es una reflexión importante. En todo el territorio nacional no existe ni un centro de experiencia y de innovación. Yo ya no diría de exhibición de teatro. No existe un lugar de experiencia e innovación que permita a creadores como Antúnez, como Navarro, Faustino, Galán, Bernat, etcétera, muchos más, para poder trabajar, producir y exhibir. No existe un espacio con suficiente presupuesto, dejando aparte el mercat, que al final ha quedado destinado a la danza contemporánea, para seguir prosperando en la investigación y seguir contribuyendo desde la rica híbrida aportación de la autoría transversal. Eso es un elemento muy importante. Si no existe un espacio, si no hay un lugar donde se recoge la tradición, la Filmoteca en parte recoge, digamos, trabajos que se han hecho en los 70, los 60, etcétera, etcétera, si no hay un lugar donde haya una buena información en cuanto a bibliografía, en cuanto a accesibilidad a los vídeos, en cuanto, no lo sé, toda la información que tenemos en el cine no la tenemos en teatro. No lo sé por qué, porque nadie se ocupó de hacer una buena investigación. Hay dos teóricos, Mercé ha escrito un libro, lo escribió también el de... Cornago, José Antonio Sánchez. Sí, José Antonio Sánchez, etcétera, pero poquísima información, ¿no? Y eso, evidentemente, está grabado que en estos momentos, en lugar de abrirse, se cierran, no existe un espacio de excelencia en donde se dice, esto es un laboratorio y a partir de aquí vamos a crear o vamos a hacer propuestas de creación o de proceso. No existe y eso es un elemento que va a lastrar a la creación escénica de autor del siglo XXI. Yo lo siento por vosotros. Perdona, sí que hay un espacio ahora, o hablas de los 80 o hablas hoy en día. Hablo ahora en estos momentos, sí que hay en general, hablo con presupuesto, con suficiente presupuesto. Desde hace 2 años está el Centro Párraga. En Párraga. El Centro Párraga, que sí que pretende ser eso, ya veremos qué pasa ahora con el cambio político. Porque ¿Y en Cataluña? No, en Cataluña no. Vale. Es lo único de España, el Centro Párraga. No sé si me das la razón, Marcel. Estaría bien hacer una... A mí no me invitan. Sí, pero estaría bien... Bueno, ya, bueno, eso es otro tema. Estaría bien hacer, digamos, qué presupuesto tiene los teatros. Pero vamos a ver, está bien, pero bueno. El chaval es simpático, el que lo lleva. El Juan Nicolás, ¿no? Juan Nicolás es simpático, sí. Bien. Entonces, termino. Con la muerte del autor quisiera adentrarme ya en la década radical que nació en Barcelona. Fue un momento histórico que iba a determinar el futuro de una contemporaneidad comprometida, una manera de entender el proceso desde ópticas diferentes y, sobre todo, desde lo matérico y la acción. Si en los 80 en el panorama catalán aparecen nuevos grupos, sí, de los 80 aparecen en el panorama catalán numerosos grupos de teatro, pero que no son hijos de la tradición ni se alimentan de la cultura teatral y oficial de entonces. Es cierto que hay un momento en los 80 en donde hay una cierta creación de espontaneidad, grupos que vienen, que no están centrados exclusivamente en Barcelona, comedians desde Olesa, antes de Canet, Marcelí desde Moyà, antes de Barcelona, y otros grupos están instalados en la periferia, pero eso no significa que no tuvieran información. Lo que no van a usar es la tradición teatral como una forma de metodología de trabajo hacia el futuro, y eso es una cosa muy importante. Nacen sin padrinos ni doctrinarios. Acordaos que siempre el teatro se ha alimentado pues, de manifiestos, de teorías, de técnicas teatrales, desde Stanislavski hasta ahora. Por lo tanto, esa década de los 80 nace, yo diría, sin padrinos ni doctrinarios. No significa que no nazca con modelos
o que no nazca con referentes, que es diferente. Una cosa es la doctrina y otra cosa es la escolástica y otra cosa es el referente o la búsqueda de la información constante. Y eso es muy importante porque esa especie de proactividad hacia la búsqueda de la información te dará evidentemente un retorno importante y sobre todo muy creativo. Y sobre todo en esa década de los 80 donde Europa bulle de nuevas propuestas. Dice, y empujados están por su afán en abrir puertas a una escena endémica muerta, con una gramática teatral totalmente revolucionaria e innovadora, y con varias preguntas. ¿Qué hacemos con el lenguaje? ¿Para qué sirve? ¿O para qué nos sirve? ¿Cómo lo instrumentalizamos? ¿Qué herramientas uso? ¿Cómo deconstruimos nuestra identidad? En un momento determinado donde hay una situación de crisis que viene avalada por los 70, por Franco, etcétera, etcétera, y donde nos encontramos, yo diría casi en una ciudad que nace y en un país que está reconstruyendo otra vez esa identidad o esa identidad colectiva, hay un planteamiento en todos los grupos cuál es nuestra aportación identitaria al momento cultural de ese momento, que es fundamental. Y os digo porque a veces las corrientes culturales no nacen en una charla, no nacen, digamos, de la dinámica de la formación, de porque ahora tengo la posibilidad de hacer un espectáculo en tal sitio y voy a hacer cualquier cosa y me voy a presentar allá, sino nace, digamos, de un encuadre muy importante. Y el encuadre es, yo como creador soy una persona activa 100% en la sociedad civil. Y cómo deconstruimos nuestra identidad es cómo deconstruimos o cómo reformulamos de nuevo nuestra identidad. Porque en definitiva, cuando hablamos de los 80, hablamos de grupos e identidades, de colectivos con una fuerte impronta en el carácter de los grupos que conforman, de las entidades que conforman esos grupos. El éxito de la Fura, o el éxito de Albert Vidal, él solo, como personaje, digamos, poliautor él en sí mismo es el hombre orquesta, o como Comedians, o como Danat, o como otros grupos, nacen evidentemente en busca de esa identidad. O sea, no es un hecho gratuito, no es la estética hegeliana donde uno busca, digamos, el placer de lo bueno, de lo hermoso, etc., sino hay un compromiso real de retorno, en función de uno mismo y en función con el público. Elementos fundamentales que están desapareciendo, evidentemente, de la estructura o de la situación política o situación cultural de este momento. ¿Y de qué manera vamos a marcar nuevos parámetros? Y cuando hablamos de qué manera vamos a marcar nuevos parámetros, no estamos hablando de originalidad. No estamos de buscar, de crearnos les 5 persones i dir, ara farem, no sé, farem una cosa que quedará molt bé, o sea, que haremos una cosa muy bien porque hablaremos del pene y de la vejiga y vamos a hacer el espectáculo sobre el pene y la vejiga y los solteros de esto. Muy bien. O el método Grohom. Muy bien. No estoy criticando eso. Pero son elementos y propuestas que parten a través de una propuesta estética muy controlada, muy bien definida, desde una autoría y desde un director, cómo se hace un corto, cómo se hace un largo, y ya está muy bien, ¿no? Pero cuando nosotros, la gente en los 80 se planteaba de qué manera vamos a marcar unos parámetros, cuáles son los espacios en donde nosotros nos sirve como comedero, como vividero, como espacio embrionario, que nos resulte cómodo y al mismo tiempo cómodamente podamos trabajar. Y se piensan en parámetros, y se piensa siempre en elementos de retorno, en elementos de materia, en elementos de reflexión, de prueba, de reprueba otra vez, hasta llegar, evidentemente, al final a un espectáculo. ¿Y cuál es mi público? Muchos de nosotros, cuando salíamos, estábamos a lo mejor en un espacio, estábamos creando cosas, pero nunca nos olvidábamos de si eso funciona o no funciona. Marcelí tiene una mala costumbre o una buena costumbre y decía siempre, eso no funciona. Digo, ¿cómo no funciona? No funciona. Entonces no salía de ahí, el funciona o no funciona. Pero ese concepto de funciona o no funciona era una reflexión sobre el público. No era no funciona porque a mí no me funciona. O porque a nosotros era un no funciona de cara a la audiencia que teníamos y esa audiencia que nos seguía. Paca, ¿nos puedes responder sobre esto? Sobre cuál era la audiencia, cuál era todos esos elementos, el lenguaje, las herramientas, si puedes enmarcarlo. Sí. De todas maneras, antes de entrar en los 80, tienes que tener en cuenta que soy más antigua que el resto.
que empezamos en los 70 y llegamos a los 80 con un camino recorrido. Es decir, que no nacemos en los 80, sino que este camino está recorrido. Sí que salimos con fuentes de inspiración desde el Mayo francés hasta las comunas, hasta Albret, San Puppet, que eran grupos que salían de calle. Estos fueron nuestros ideales y lo que nos animó fue realmente hacer un teatro que no considerara el texto como único vehículo, ya que el teatro que tú has llamado antes oficial, o el que funcionaba, era basado en el texto. Lo primero que recuerdo que hicimos es decir, pues nosotros, el texto, no nos lo vamos a cargar, tampoco tanto, pero vamos a expresar nuestro teatro de otra manera que no sea a través del verbo, a través del texto. Y para ello tuvimos que recurrir a otras formas de expresión, el lenguaje corporal, la música, la comunicación en algún aspecto, desde los olores a los colores. Entonces, lo que sí que debo decirte como distinto es que al ser un grupo nacido sin ayudas y nacido de la nada, en nuestro caso, que nacimos de los años 70 y todo estaba prohibido, lo que empezamos a hacer era un poquito más sencillo que después en los 80, que era coger todo lo que estaba prohibido en el tiempo, con Franco, que eran cabezudos que encontrábamos debajo de los escenarios, gigantes, iconos absolutamente tradicionales, iconos dramatúrgicos, pero tradicionales en la estética o en la tradición catalana, y recogerlos, robarlos en algún aspecto y traerlos a nuestro teatro. Con eso llegamos a los 80 con todo un material iconográfico que podría estar entroncado con la tradición catalana, pero que estaba utilizado de un modo de innovación. Esto nos facilitó la vida para funcionar porque al dar vida a este tipo de personajes y a este tipo de iconos, al principio prohibidos, nos abrió el mundo de la comunicación no verbal. Es decir, tú no necesitas con un cabezudo, si lo dotas de personalidad, explicar dónde nació ni qué le pasa y qué le ha pasado esta noche. Tú necesitas crear un personaje con unas connotaciones y gestualmente se puede desarrollar. A partir de aquí, esto nos abrió una puerta que fue el viaje. Al ignorar la palabra nos abrió el viaje porque tomamos elementos, cabezudos, gigantes, demonios, grandes amuletos de tiempo. El Sol Solet, que era un icono en comedians de los años 80, pues era sencillamente una máscara que encontramos del tiempo de la República, vieja y gastada. La repintamos y la hicimos nuestra, pero tenía 75 años cuando la cogimos y estaba tiradísima, prohibidísima. Es decir, que cuando entró esta parte, esta generación que él llama canalla o los 80, llevábamos un tiempo rascando y recuperando las cosas prohibidas. Y esto nos dio un camino que, sin estar basado en la tradición, sí que los iconos que utilizamos eran materiales de tradición, aunque desde el punto de vista innovador. Y cuando llegamos a los 80, nuestro camino estaba muy sensibilizado para este camino. Entonces era normal que en el Carnaval de Venecia nos llamaran para que también repusiéramos su carnaval, que también estaba cerrado y prohibido, o que todos estos iconos que la gente, que ahora encontráis tan normales, incluso menos divertidos, todo, tenéis que imaginar que estaba, menos las procesiones, estaba todo prohibido. Y entonces incluso salir con un cabezudo quería decir que terminabas en comisaría. Cuando llegamos a los 80 este proceso estaba hecho, pero entramos en los 80 con este material estético e iconográfico, que no se puede olvidar que fue lo que nos abrió el mundo al exterior, a Europa. Y fue entonces, cuando Europa nos reconoció, que aquí dijeron que éramos buenos o que quizá estábamos bien, pero que nuestros primeros 10 años fueron absolutamente militantes. Hicimos lo que quisimos, quitando las cosas de donde íbamos y saliendo a la calle después de cada representación de los espacios diferentes y terminando en comisaría el 90% de veces. Es decir, llegamos a los 80 con un bagaje de caradura, capacidad e ilusión muy grandes. Y Perdona. Y es importante lo que dices tú, lo de la comisaría, porque incluso aunque hubiera ese elemento festivo, los comediantes cuando se presentan en Bogotá
en el Festival de Bogotá tienen que quedar desalojados porque hay una bomba, les colocan una bomba, los ultraderechos... Es lo que te iba a decir de los años 80. Aunque como entramos con estos iconos y sobre todo en una sociedad tan católica, nuestros iconos absolutamente divertidísimos y paganos y poco problemáticos como son los demonios, nos llegaban a hacer vía crucis pidiendo perdón por nosotros porque no sabíamos lo que hacíamos, nos llegaban a entrar con cruces a pegarnos. O sea, todos los iconos tan neutros que son tradicionarios de Cataluña eran percibidos al sacarlos de su escondite, de su prohibición, como verdaderos enemigos. Y nos llegaban a hacer misas para pedir nuestra redención y nos llegaban a quemar el camión. Es decir, que entramos por otro camino que los otros, porque veníamos, bueno, porque llevábamos 10 años saliendo del franquismo, recuperando lo que sería la tradición escénica, no del teatro de verbos, sino de los elementos. En la calle. Sí, y estos elementos, como tampoco nos contrataban los teatros, en realidad lo hacíamos en la calle. Sí. Es que nosotros, en un sentido, fuimos muy poco intelectuales. Todas estas reflexiones son correctas, pero son a posteriori. Cuando nosotros decidimos hacer teatro, lo que nos propusimos es tener un tipo de vida. Y en este tipo de vida que viviríamos todos juntos, nos cargaríamos a la familia y pasaríamos de papeles, eso lo digo también, expresaríamos nuestro tipo de arte. Y entonces haríamos un teatro que fuera el reflejo de nuestra vida y viviríamos una vida que fuera el reflejo de nuestro arte. Y esto es instintivo. Nadie en Comedians, ellos, el Marcelí y tú, sois muy cerebrales, pero nadie en Comedians se planteó otro que la acción y la víscera. No éramos capaces de... Queríamos vivir juntos porque queríamos, nos gustaba y nos era más fácil, y nos enrollaba. Y hacíamos un tipo de teatro que representara nuestra vida, pues porque era nuestra manera de sentir. Y este tipo de teatro derivaba tan frecuentemente hacia un final festivo, un happening, que fue fácilmente exportable. Cuando yo intentaba vender esto, era una receta que me era fácil en los años 80. Porque Islandia quería también hacer una fiesta sobre el sol en su país, y Dinamarca y todos, porque este lenguaje de happening y estos iconos catalanes los reconocían como algo salido como innovación, pero sin haberse saltado un paso. No innové como ellos, que ya entraron con material nuevo. Diríamos, para nosotros era casi todo robado, pero sacado de sitios donde íbamos. Debajo de casales, o sea, nuestro material fue robado, recuperado, reciclado, pero fue material que existía, sencillamente estaba prohibido. Este fue otro camino, y esto nos abrió el camino a Europa. Pero fue creación escénica. ¡Ay, sí! Claro. Pero que el devenir... Estás dentro del... Claro, porque en vez... sí, pero que ellos vosotros salierais con material fabricado por vosotros en los 80. Diríamos que en los 70 salimos con cabezudos que hacía 70 años que estaban aquí debajo, llenos de polvo y de mierda. Y esto nos dio un camino, también para funcionar por Europa, nos facilitaba la vida. Lo tengo aquí más o menos. También más adelante hablaremos de esto, si me da tiempo. Sí. ¿Puedo preguntar? Sí. Vamos a hacer la última pregunta y después nos vamos a tomar un café y volvemos. Sí. Es que esto es importante para entender el devenir de los 80. Si venimos de aquí, el por qué entonces los 80 funcionan también como un tipo fiesta, el concepto fiesta después de los años de pena es fácilmente exportable y fácilmente funcionable. ¿Por qué el público funciona? Porque acabamos de salir de 40 años de represión y la fiesta parece ser un distintivo que nos une. Claro que el público quiere que también le baile. Aportáis un nuevo concepto de fiesta. No es pandereta. No, pero en Colonia me acuerdo haberos visto en Teatro de Welten y fue un éxito, ¿no? Sí, es que después de lo que veníamos, y por esto no se puede olvidar, la propuesta teatral fiesta o la propuesta de coger a la gente y al final salir a bailar a la calle hasta que vinieran los policías, era tan visceral, tan ganas todo el mundo, que no había planteamientos. Arrastrabais la gente. Sí, bueno, Marcelito, pero sin planteamientos teóricos. Así terminamos. Yo creo que una pregunta que yo siempre me he hecho, y respecto a vosotros, puesto que nosotros pues tuvimos como modelo
Es decir, la primera fura era una fura que tenía como modelo vuestra forma de trabajar y vuestra forma de pensar. Sí, derecho colectivo, sí. Si vosotros tuvisteis también algún modelo anterior, precedente, tipo, yo que sé, Joglars o alguien así. Perdón, sí, pero no. Nuestro modelo era más Brett and Pape de Nueva York, Julian, ¿cómo se llamaba el grupo de Julian Beck? Sí, el Living Theater. ¿Vale? O sea, en grupos, en Dinamarca, eran grupos que aparentemente no hacían teatro, porque el juglar, aunque hacía mimo, estaba dentro del contexto teatral, lo admirábamos como equipo. Sí. Pero para nosotros no estaba, era un maestro y sigue siéndolo, a ver, pero nuestro estilo se iba más cuando veíamos a los Brett and Pape en Nueva York protestar contra la guerra del Vietnam, sacar pájaros blancos y tururú, y esos gigantes y esas cosas. ¿Vale? En realidad nos sentíamos más cercanos. Y la idea de la comuna del mayo del 68, que aquí llegó más tarde, llegó casi a los 70, porque estábamos cerraditos, nos motivaba como para vivir juntos y crear juntos. Y esta creación fue visceral, no racional, y empezamos a vivir y a crear así, por ganas, por ilusión, por jóvenes, por inconscientes, por ingenuos. Vamos no, bueno, y también porque había un modelo, ¿no? Que, en el sentido de que un modelo utópico que de algún modo... Porque nosotros también que pensábamos así, quiero decir que en los años 70 efectivamente hay un modelo, otra forma de vida es posible. Tu turno para expresar... Es esto. Después del café, ¿no? Es esto lo que quiero decir. No, del café nada, que hasta las 12. Por lo tanto dejamos un... Sí, no. Es que si no nos centrábamos me parecía... No, sí, está bien, vale. Cada uno se centra en donde... Vale. Yo lo único que intento es ser un buen árbitro. Marceli, te dejo a ti... Dentro de lo que no, yo retomando efectivamente lo que tú que expones, yo lo defiendo absolutamente, es decir, y bueno, confieso, yo creo que eso es evidente, nosotros os tomamos como modelo a vosotros, somos otra generación, ahí siempre las nuevas generaciones tienen el instinto de matar al padre, de algún modo ese fue nuestra apuesta a mediados de los 80, cuando aparecimos, bueno, 83, cuando aparecimos... No sé si contar una anécdota, pero bueno. Sí, cuéntala. No, sobre este tema. Pero lo que está claro, que visto con el tiempo, Paca, es que yo pienso que de algún modo vosotros sois los transmisores, visto en la línea del tiempo y haciendo, digamos, una reflexión más sesuda de lo que Artaud planteaba, es decir, el teatro, muerte al dictador, al autor como dictador, el teatro es la puesta en escena, ¿no? Y esto, además, llevado... De todos a los sentidos. Sí, exacto, llevado. Por tanto, todos los elementos que componen la escena tienen el mismo valor como lenguaje y son capaces de expresar del mismo modo. Y es un proceso horizontal, no es un proceso vertical de uno que organiza todo, etcétera, que ese serían... Es decir, hoy estamos volviendo, y hago un paréntesis, volviendo a lo que tú has insistido muchos, hay crisis de modelos, es decir, se han impuesto unos modelos que se está demostrando que en la primera década del año 2000 no funcionan, por muchas razones. Aquel era otro modelo, eso está claro. Era un modelo que venía sin saberlo, porque eso es lo más divertido. Es decir, cuando tú escribes el Manifiesto Canalla y te vas chupas ahí del teatro y su doble, ¿no, Andrés, y haces toda aquella cosa, de algún modo hay una inconsciencia por parte de esa profesión, porque ya ha adquirido, como esa testosterona que te pones en la piel, ¿no? Se embebe por la propia piel, por la... Se embebe toda una serie de elementos que no son solo... que no están enclavados solo en el ámbito estricto de lo que sería la formalización escénica, sino que forman parte de una forma de ver y pensar la vida, ¿no? ¿Y cuál es la anécdota? Para mí es este. Marceli, la anécdota. No, contaré dos. O sea, una está en que nosotros empezamos con un carro y una mula. Entonces había un agente del Maresme que había hecho algo parecido y nos llegó esa información que vienen con carro y una mula. Entonces, en aquel momento nosotros acabábamos de bajar a Barcelona. Yo, de mis excompañeros de la FURA, era el único que seguía los estudios, estaba estudiando Bellas Artes.
nosotros íbamos al Modium, que es la discoteca que había en Moyá, y hasta las 4 de la mañana, y a lo máximo que podíamos aspirar era tocarle el culo a una tía, pero nada más, o a besarla. Entonces yo bajé a Barcelona, digo, tíos, a Barcelona se folla, o sea, hay que bajar a Barcelona. Entonces bajamos, montamos un piso en el Arco del Teatro, y efectivamente, porque ese era otro problema del franquismo, es que la revolución de los 70, que luego se olvidará a mediados de los 80 por el SIDA, es importante. Es decir, hay las relaciones físico-afectivas son parte del discurso y forman parte de esta forma de vida, ¿no? Es algo importante. Entonces compramos un carro y una mula, nos formamos como grupo en la calle Arco del Teatro, compramos un carro y una mula y durante 3 meses hacemos una gira ininterrumpida en la que, utilizando como escenario el carro que se despliega y tiene ahí una especie de telón, como si fuera un bloc de notas, ¿no?, que se va cambiando, hay 4 o 5 escenarios, y lo hacemos en la calle. Es decir, llegamos el carro, aparcamos, empezamos primero como un espectáculo infantil, el día 15 de septiembre los niños se van a la escuela y a partir de aquel momento hasta mediados de octubre, durante 2 meses lo hacemos para el público adulto por las noches, ¿no? Hacemos espérate, coño, tenemos que estar hasta las 2, puedo hablar, tío. Pero hay muchas cosas, Marcelí, hay muchas cosas. Eso es historia, estamos haciendo historia, pero eso es historia. Entonces, en ese proceso, que es un proceso que ejemplifica perfectamente, porque nos cogía la gente, nos llevaba a su casa, uno de los grupos que nos acoge y que no estaban en su casa, porque estaban de giras, los comedians, porque hicimos una gira por la Cataluña Bella y llegamos ya en el último tramo a principios de octubre, a finales de septiembre, yo creo que sería a principios de octubre, y nos dejan la casa, aquella casa que tenían, que no había nadie, o sea, quedaba alguien y nos dejan dormir allí, nos dejan descansar, meter la mula, no sé si la metimos en el jardín o no sé qué, no me acuerdo, y actuamos en la plaza que había delante, que cuando vivíais en el centro de esto, ¿no? Es decir, y nosotros, en ese viaje, curiosamente, hacemos desde el punto de vista estrictamente simbólico, nos encontramos con Albert Boadella, que nos acoge y nos deja dormir en Rupit, porque es parte del viaje, en la cúpula aquella geodésica, y nos regala una máscara de la Torna, que es la que provocó el cambio de los joglars, que luego nos robaron, por cierto, pero que nos la da y la utilizamos durante estas representaciones y nos encontramos con comedians. Esa es la historia. Y a partir de ahí nosotros nos apuntamos a un carro que aún hoy día existe, y eso no es anécdota, sino que es historia, que es un modelo que ellos generan, que es el teatro festivo, y que funciona perfectamente en un nuevo modelo de fiestas mayores y que dará una escuela vastísima, ¿no? Uno solo tiene que observar, por ejemplo, en Vila Real, la cantidad de grupos de calle que hay, que han montado, que siguen exportando este modelo, ¿no? Y nos apuntamos como otros grupos, ¿no? De una forma desastrosa al principio y de una forma, a partir del año 82, muy eficaz. En ese proceso, yo recuerdo que en el año 82, y aquí va la segunda anécdota, nosotros cortamos con el padre, es decir, la Fura dels Baus tenía muy mala fama haciendo teatro de calle, porque éramos unos hippies, unos desarrapados, un día llegaban 5, otros 15, y a partir del 82 se configura lo que es la célula del grupo, los que son hoy los componentes del grupo. Del carro solo quedaban 3 en aquel momento, los demás todos gente nueva, ¿no? Y que son la Fura de hoy, ¿no? Entonces, en el 82 empezamos a hacer un trabajo que gusta y nos contrata un tipo de la Tralla, de Lleida, que nos empieza a dar mucho trabajo en Lleida. Digamos que la provincia de Lleida no la habíamos quemado y dice, la Fura dels Baus es un grupo nuevo y tal. Y vamos al 82 y comedians, hay que recordarlo, que son los fundadores de la feria de teatro más importante de España, que otro modelo que se ha exportado hasta la saciedad, de Tàrrega. Y nos invitan. Les pedimos si podemos actuar y ellos, bajo ese concepto, y hacemos una actuación desastrosa. Calculamos mal, bueno, esa es la opinión que yo tengo, ¿no? Entonces, en el 82. Y en el 83 insistimos para volver a actuar. En principio nos dicen que no. Dicen que no, que ya está todo organizado, que no. Yo supongo que eso es una suposición que yo hago. Y finalmente en el 83, después de insistir, puesto que pasábamos por Tàrrega, que aún no había la autopista, íbamos dando, hostia, estos tíos dando la brasa, nos dan una hora, el lunes,
día 13 o 12 o 11, no recuerdo, de septiembre del año 1983, cuando ya el grupo lleva 2 temporadas trabajando, y hacemos un espectáculo que tiene una clara referencia a todo lo que habíamos hecho, en el que se apunta ya a una nueva fura, pero sigue siendo una fura que bebe claramente del modelo Comedians, y metemos un elemento icónico, irónico, que es que hacemos bajar un cerdo con alas de ángel, que era su número, el número más icónico del de esto, como un elemento de crítica. Es decir, allí matamos el padre, ¿no? Es decir, ellos tenían en el Carnaval de Venecia, bachaba al Jaumet con un vestido de ángel, y era una cosa que había triunfado en toda Europa, y nosotros compramos un gorrino vivo, le metemos unas alas de ángel, y es explícito, ¿no? Es decir, hay una ruptura. Y curiosamente, a partir de ese momento, empezará esa nueva fura, ¿no? Una fura que... Pero es una fura que no renuncia, y eso es importante, y tú, cuando estás hablando esta mañana de todo eso, no renuncia ni a un modelo de vida, que adaptamos obviamente a las circunstancias que nos toca vivir, y ya cada uno vive en su casa y no compartimos las novias, bueno, en algunos casos sí, y sobre todo sigue manteniendo el espíritu de la creación colectiva, que eso viene de ellos, y viene de Bretan Papes y viene de Antolín Artaud, que ese es un modelo que ha desaparecido casi por completo. No solo eso, sino que nosotros resituamos, del mismo modo que Paca está diciendo, nosotros reinventamos una tradición, y en realidad la tradición siempre se está reinventando, porque si no, no existiría. Alguien tiene que hacer por primera vez una cosa. Reinventamos y le damos un nuevo sentido a unos materiales que existían, y esa es su gran aportación. Nosotros reinventamos el teatro de calle, y ese es el libro de estilo de la Fura, situándolo en un interior. Es decir, la relación que se establece en la Fura, en Accions, en Sudosud y en Tiermont, es una relación de teatro de calle, que es una relación muy distinta a la que tienes en un teatro. ¿Por qué? Porque el público tiene un comportamiento, en tanto en cuanto a público, no el espectador. Es decir, en un teatro normalmente uno se relaciona con los espectadores. El público tiene un comportamiento, por decirlo así, inconsciente o preconsciente o no racional, respecto a los impulsos que el grupo genera. De tal manera que si tú pones un tipo allí y luego haces aparecer por detrás otros, toda esa especie de bandada que la gente se asusta o que ve algo o que de repente ve un punto iluminado, es un tipo de lenguaje específico que se produce en estas condiciones y que genera un elemento muy interesante que ha desaparecido, por desgracia, que es el concebir el público como un único cuerpo gregario que tiene un comportamiento, ¿no? Y ahí nosotros, que hemos aprendido eso de ellos y de nosotros mismos haciéndolo, ¿no? Porque también muchas cosas las vas incorporando en tu propio trabajo, lo situamos en un nuevo contexto. Y rompemos, y eso a mí me parece interesante, la convención escénica, como habían hecho ellos. La gente va al teatro sin convención, no tiene dónde agarrarse, no sabe si... y eso se va destruyendo progresivamente, ¿no? Del mismo modo que uno va al teatro de calle y aquello que ve por primera vez es una convención nueva, una nueva forma de relación, una forma de escuchar la música, etc. En el caso de la Fura, pues pasa eso en otro contexto, ¿no? ¿Paso los vídeos ahora o más tarde? Pero yo quiero hacer un apunte, y no solamente eso, es una época en que dices tú que la convención está abierta. Yo lo diré más adelante, y no solamente tenemos el fenómeno de Albert Vidal, tenemos el fenómeno de Royal Deluxe, de Vaporek Chenique, tenemos el fenómeno de Bartabras. O sea, existe en los 80 realmente una gran cantidad de grupos que toman la ciudad como el gran escenario ideal. Sí. Y después ya hablaré, después viene la especulación inmobiliaria y los políticos les interesa rentabilizar el ladrillo y les interesa invertir millones y millones sobre los grandes mausoleos culturales. Está bien, una ciudad tiene que equiparse de grandes mausoleos culturales, pero no sacrificando otras expresiones u otras formas de entender. En Francia, al final, hay una escuela, digamos, nacional de circo y de las artes de la calle, digamos, en Marsella. Al menos los franceses han conseguido consolidar, yo diría, una parte de esa tradición también que existe en Francia, del teatro de la calle, que junto con todos vosotros que disteis toda esa línea de apertura, que después la siguieron mucha gente también como Royal Deluxe. Ahí al menos existe un lugar donde se puede... Es una universidad, donde se puede dar. Aquí es que la sensación que tenemos, que yo tengo, es de orfandad, o sea, absolutamente de orfandad. Y eso
me parece ya, en este momento, en 2010, y hablando de creación de autor, me parece algo que absolutamente ya... Retomando lo que decía, los otros tres elementos que configuran ese cambio, por decirlo así, de paradigma, ¿no? Quizás suene muy fuerte, pero de entre lo que era un modelo establecido que continuará hasta la fecha, que es vuestro modelo, ¿no? Un modelo de teatro festivo con toda la evolución que habéis tenido basado en la calle y por tanto abierto y tal, a un modelo que incorpora obviamente otras cuestiones. Una es, efectivamente, cuando nosotros inventamos, nosotros interpretamos, como vosotros hicisteis, las segundas vanguardias, que es algo nuevo, es algo que aparece, es decir, interpretamos las antropometrías de Klein, los accionistas vieneses. Uno se puede imaginar que cuando matan toros y vacas y eso es arte, yo que soy hijo de carniceros y lo vi en Bellas Artes, digo, cojones, pues si es esto lo que he vivido toda mi vida y encima es arte, lo ponen los museos, ¿no? Es decir, que todo eso llega en la primera acción como un elemento. Un tercer elemento que es muy importante es el elemento musical. Es decir, nosotros renunciamos a una música, éramos muy malos como músicos, pero vamos, a una música que tiene una tradición en las bandas y en las músicas de calles para incorporarnos en una forma de trabajo que tiene una clave nihilista y que entronca en dos aspectos importantísimos. Uno es la revolución punk. Cualquiera que tenga una guitarra y un ampli puede hacer música, y por tanto que es una revolución anarquista, no lo olvidemos, absolutamente nihilista. Y segunda, que eso es importantísimo también en el trabajo de la Fura y nadie destaca, nosotros vivimos la revolución digital, de la música digital. Es decir, el primer sampler que sale al mercado que se puede comprar, el primer sinte MIDI, el primer ordenador Yamaha para hacer música, todo eso forma parte de nuestro bagaje y por tanto también sitúa en otra idea que es parecida a esta del punk, es decir, los instrumentos musicales ya no obligan que tenga que haber un virtuoso, luego eso es mentira, o sea, un tío que haya estudiado 10 años de piano para tocar, porque la música aparece y la puede construir, facilita este aspecto, ¿no? Que eso es una de las grandes salidas de los DJs y tal. Y con lo cual la cuarta, en fin, esas serían como las tres y luego la cuarta pata, para acabar un poco con lo que decía, efectivamente nosotros ya ni tan siquiera hablamos. Es decir, la estructura dramatúrgica es una estructura que de ahí que el trabajo de la Fura pueda ser leído también muy bien desde el ámbito de las artes plásticas, de una construcción de microrrelatos visuales que no pretenden en ningún momento construir, digamos, dramaturgias literarias. Si luego aparecen, perfecto, pero quiero decir que desde el punto de partida. Y eso es una cuestión importante porque no lastran al trabajo, no lo lastran de la necesidad de ser, digamos, muy preciso, que es lo que proporciona el lenguaje, la palabra normalmente, ¿no? La palabra hablada en un espectáculo. Es decir, tú puedes, en este caso, el grito, la onomatopeya y todo eso sirven como parte, y la propia música sirven como parte de la construcción de esta forma dramática. Muy bien, Vasily, expon tú lo que has traído, ¿no? Estudio material y... Sí, lo que pasa, dura... ¿Lo vemos ahora o qué? ¿Cuánto dura? Si a ti te parece bien, Andrés, si te parece bien, ¿eh? Sí. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Me durará unos 22 minutos. 22 minutos. Bueno, puedo no pasarlo todo, ¿eh? Sí, porque es que si no nos da tiempo a todo. Pero ya que hemos oído específicamente a Paca, Marceli, a lo mejor también es buen momento para que Sabine, desde su punto de vista, nos diga también cómo vio ese momento, esa época, ¿no? Sí, yo lo tenía más pautado, vamos a decir. Ya. Hablo yo, tal, pero bueno, ya es el juego. Sabine, sí. Bueno, desde mi punto de vista, que es muy diferente, que soy de otra generación, a mí lo que, escuchándoos, me destaca una cosa, que yo, digamos, primer contacto, así, primer impacto que tuve con la danza que ya se estaba haciendo aquí fue en Alemania.